Saludos, les habla el doctor en Ciencias Psicológicas Francisco Enrique García Ucha para comentar en primer lugar que es un gusto y un placer estar para mí con ustedes en este evento. Hoy vamos a dar un taller sobre herramientas psicológicas del deporte. El propósito de desarrollar un taller sobre las herramientas psicológicas en el deporte persigue facilitar la aplicación de las intervenciones psicológicas ante diversas circunstancias que requieren colaborar en la regulación y control del comportamiento del deportista frente a los más elevados requerimientos en su interacción con la actividad deportiva. Así tenemos la posible solución de los efectos negativos que pueden tener las emociones, bien por su intensidad o disminución mediante la intervención del psicólogo, el entrenador y el propio deportista va a dar lugar a un control de las mismas. El empleo del establecimiento de metas, la relajación, la influencia de la música sobre el estado psicológico del deportista y la visualización son útiles de especial significado para la regulación de las emociones y del estado de ánimo del deportista. El éxito en el deporte, bien frente al contrario, o en el perfeccionamiento de los propios resultados, demanda de cuantiosos recursos físicos y psíquicos. De este modo, el taller se presenta es un medio de formación y consulta. Las intervenciones psicológicas se definen como las acciones que desempeña el psicólogo, entrenador u otros especialistas en el propósito que el deportista adquiere y desarrolla habilidades psicológicas para enfrentar el estrés en entrenamiento y competencia. Y además, perfeccione sus capacidades en el deporte. Esencialmente, las intervenciones tienen como objetivo la mejora sistemática y planificada de las capacidades psíquicas implicadas en los rendimientos, la reestructuración de las valoraciones y percepciones bajo cuyas influencias el deportista no puede mantener un ajuste adecuado entre su potencial y las exigencias de la actividad y las condiciones de su realización, la estabilización del comportamiento en la competencia, la optimización y activación de los procesos de recuperación psicológica para poder movilizar sus recursos personales en las competencias y entrenamientos, la preparación para reorganizar sus recursos psicológicos y ampliar el abanico de posibilidades mediante el afrontamiento de situaciones nuevas e imprevistas. Las aplicaciones aquí expuestas de carácter práctico y metodológico colaboran a la solución de las alternativas en la actividad, encuentran tanto para los entrenadores como para los deportistas. El entrenador es generalmente la persona que más puede influir sobre el deportista. El crédito para esta afirmación está dado por las funciones que debe realizar en la preparación del entrenamiento y la competencia deportiva. Se confiere la categoría de líder, entre muchas cuestiones, es el poseedor de toda la información necesaria acerca del deportista y del equipo. Por las razones anteriores, el taller tiene como propósito brindarle a los entrenadores el conocimiento de determinadas herramientas psicológicas. La información es útil además a todos los que colaboran con el entrenador. Su grupo de apoyo, que está casi siempre conformado por otros entrenadores que ocupan tareas específicas, como lo es el preparador físico, y los colaboradores, como lo son médicos, rehabilitadores, biomecánicos y otros. El deporte requiere de todas las ciencias y el entrenador necesita tener un dominio indispensable de ellas para poder comunicarse con diferentes especialistas. A esto se agrega la necesidad de tener una visión clara de lo que se puede requerir de cada uno de ellos y asumir ciertas urgencias en los momentos más críticos de la actividad. El objetivo de todos se relaciona con acrecentar el recurso físico y psicológico de los deportistas para el desarrollo de sus premisas de rendimiento. El logro de todo el proceso de preparación radica en que el deportista posea el dominio de sí mismo, el vencimiento de las emociones negativas y la voluntad para imponerse en las difíciles y cambiantes condiciones del entrenamiento y la contienda deportiva. La mente como el cuerpo deben ser preparados, incluso entrenadas tan rigurosamente como se preparan los músculos, los huesos, los tendones, el cerebro. Requiere la mente de un maratonista de esfuerzos tan grandes como los realizados para preparar su capacidad para aprovechar el oxígeno que respira. Todo indica que sí. En nuestra exposición nos vamos a centrar en las intervenciones psicológicas. Por tendencia, las técnicas y métodos empleados en las intervenciones psicológicas provienen de la psicología clínica, más los propósitos de su empleo en el deporte no están dirigidos a las soluciones de problemas psicopatológicos, sino más bien educativos, a veces específicamente profilácticos y de psicohigiene. Pérez Recio argumenta que se trata de conseguir que el deportista aprenda, no de que se cure,
de ciertos problemas de competición y que sea más bien de tipo educativo, a veces específicamente, como he señalado, profilático. Por ello resulta de interés ante cada intervención estar informado acerca del deportista. Para ello hay que evaluar como mínimo los siguientes puntos. Evaluación que hace el deportista de la situación en que se encuentra. Establecer todos los recursos actuales. Tener una percepción de la capacidad actual del deportista para organizar sus recursos. Y conocer la necesidad de aprendizaje y mejora de sus recursos. Además, es posible utilizar todas aquellas variantes que se consideren relevantes. Las expectativas, el locus de control, la autoconfianza. Gracias a esta información podremos diseñar qué recursos enseñar en momentos en que debe utilizar los que posee. Las intervenciones psicológicas se definen como las acciones que desempeña el psicólogo, entrenador u otro especialista con el propósito de que el deportista adquiera y desarrolle habilidades psicológicas para enfrentar el estrés en competencia y entrenamiento, y además perfeccione sus capacidades en el deporte. Esencialmente, las intervenciones tienen como objetivo la mejora sistemática y planificada de las capacidades psíquicas implicadas en los rendimientos, la reestructuración de las valoraciones y percepciones bajo cuya influencia el deportista no puede mantener un ajuste adecuado entre su potencial y las exigencias de la actividad y las condiciones de su realización, la estabilización del comportamiento en la competencia, la optimización y activación de los procesos de recuperación psicológica para poder movilizar sus recursos personales en las competencias y entrenamiento, la preparación para reorganizar sus recursos psicológicos y ampliar el abanico de posibilidades mediante el afrontamiento de situaciones nuevas e imprevistas. Las intervenciones psicológicas en la práctica deportiva abarcan por lo menos 3 métodos que acaparan un número de técnicas. Estos métodos son el entrenamiento psicológico, el acompañamiento o coaching y la orientación psicológica. Al referirse a cada uno se plantea que el entrenamiento psicológico podemos señalar que se trata de actividades mediante las cuales se entrena al deportista para la adquisición y desarrollo de habilidades psicológicas que facilitan su accionar más eficiente y que tienen como fin, sobre todo, mejorar la capacidad de autorregulación. Existen tipos de entrenamiento que tienen como meta desarrollar, estabilizar y aplicar las habilidades que forman el soporte psicológico de la regulación del movimiento en diferentes situaciones. Otros cumplen el objetivo de preparar al deportista para la solución de diferentes problemas que requiere, pongamos por ejemplo, el entrenamiento en relajación, visualización, asertividad, habilidades sociales, etc. El acompañamiento psicológico o coaching, la intención principal de este es influir al deportista como individuo y a equipos como grupos sociales de forma tal que puedan desarrollar sus posibilidades máximas de rendimiento en la competencia y entrenamiento. Dentro de este contexto, las metas específicas de rendimiento deportivo deben orientar y darle dirección a la regulación del comportamiento. Las principales tareas del coaching psicológico son particularmente la preparación psicológica en función del adversario, el desarrollo de la autoconfianza y la fuerza de voluntad, así como la aplicación de técnicas de motivación, orientación táctica, antes, durante y después de la competición. En el caso del coaching, el trabajo del psicólogo del deporte está directamente ligado a situaciones concretas del deporte. Respecto a la orientación psicológica, tiene como fin ayudar a los técnicos y deportistas a entender y solucionar de la mejor forma posible sus problemas psicológicos y sociales. Una tarea específica del psicólogo en este sentido es ayudar emocionalmente a deportistas que pasan por fases de inseguridad a fin de que puedan encontrar rápidamente la seguridad y autoconfianza. La psicoterapia y la orientación psicológica son dos áreas de trabajo que están muy cercanas entre sí y son tan difícilmente separables que todo lo que pueda decirse de la primera se puede decir igualmente de la segunda. En ambas están presentes situaciones de aprendizaje donde se producen cambios, se reestructuran significados, percepciones o sentimientos, se modifican actitudes, valores, conducta y concepción del deporte y del mundo. Se aprende y se refinan destrezas y habilidades. El orientador psicológico es facilitador de aprendizaje. El asesoramiento psicológico puede considerarse una disciplina de servicio en la cual un profesional capacitado, el asesor psicológico o el psicólogo orientador, utiliza abordajes científicos y procedimientos técnicos
para crear un contexto de relaciones y aprendizaje en el cual ofrece asistencia a deportistas, equipos, familias u organizaciones con el fin de que estos exploren, identifiquen y desarrollen y utilicen proactivamente sus recursos personales como herramientas para enfrentar retos, crisis y contingencias que derivan de su constante interacción con el ambiente. El objetivo final de la intervención es el manejo óptimo y creativo de tales situaciones, a la larga resulte en la detección, prevención y corrección de eventos vinculados al desarrollo emocional, educativo, vocacional y o social, con el consiguiente incremento del bienestar integral. Así, el asesoramiento psicológico es una situación de influencia interpersonal y de comunicación, con toda la complejidad inherente a la comunicación humana, que tiene que llevar sobre todo el entendimiento, y al mismo tiempo es una situación de aprendizaje especialmente orientada hacia las áreas cognitivas y emocionales. En esa situación el asesor es simultáneamente un comunicador profesional y también un diseñador de contextos de aprendizaje y cambio, en los cuales sirve además como guía, modelo y fuente principal de recompensa. Las técnicas que se emplean en cada una de estas intervenciones abarcan un abanico muy amplio. Existen formas diversas de clasificación de las mismas. Por ejemplo, Valdés Casal las clasifica bajo el principio de qué procesos desea influenciar. A partir de estos principios plantea la modificación sobre la cantidad de activación, los factores congestivos de la regulación emocional, las estrategias de afrontamiento, los elementos de la personalidad. Al respecto, el autor, quien les habla en este momento, de este trabajo acoge la clasificación basándose en la predominancia de la influencia verbal o no sobre el deportista. De esta manera, tipifica las técnicas no verbales, todas aquellas como la relación, la música y otros medios de influencia físico, donde el intercambio de opiniones y experiencias no constituye el núcleo predominante de la técnica, y las verbales, para englobar todas las técnicas que, como la terapia racional emotiva de Eric, predominan en el manejo de las ideas y los sentimientos y emociones. A pesar de la relevancia de las intervenciones psicológicas, frecuentemente existe un conocimiento de estos métodos. Si bien sus bases teóricas y metodológicas no son comúnmente de dominio de los entrenadores y de los deportistas, se halla una gran cantidad de literatura de corte popular que está al alcance de todos los interesados. Aunque esta información no presenta conocimientos profundos especializados para tratar en detalle las complicaciones, insuficiencias y posibles contradicciones al aplicar una técnica psicológica con un deportista. Determinados entrenadores y deportistas recurren a estos métodos por cuenta propia y obtienen o no los resultados esperados. Cuando ocurre lo último, algunos llegan a defraudarse de forma tal que no quieren volver a desempeñarse en estas acciones. No obstante, todos están muy interesados en resolver las posibles deficiencias o debilidades de los deportistas y usualmente no advierten que están en un área en que es necesario actuar peritos, al menos en las primeras etapas. Sin embargo, hay pocas investigaciones en psicología del deporte acerca de las intervenciones psicológicas efectuadas con deportistas del más alto rendimiento. Aparece un gran número de estudios logrados con deportistas universitarios, escolares o que ejercitan como recreación el deporte, lo que nos plantea la necesidad de llevar a cabo investigaciones rigurosas para demostrar el impacto de estas intervenciones en deportistas de alto rendimiento y llegar a una generalización de las mismas. Las investigaciones psicológicas en el área del deporte de élite están limitadas debido, entre otras razones, a que los estudiosos tienen un control relativamente pequeño sobre los deportistas a quienes los atienden. El control de los posibles participantes en la investigación está en manos de los administrativos, de los planes de competencia, de los entrenadores, quienes pueden variar mucho las condiciones del estudio debido a las decisiones que toman con los deportistas durante el periodo de preparación. Los entrenadores con frecuencia se ven necesitados de cambiar sus planes de entrenamiento, los lugares de preparación y el propio programa de competencia. Todas estas modificaciones pueden afectar profundamente las acciones directas que requiere una investigación y por tanto llegar a generalizaciones no completas, sino factores que pueden llegar a ser aplicados. De igual forma, existen otras dificultades para determinar el impacto de la investigación, debido a problemas que se relacionan con el plano teórico y metodológico. Por ejemplo, la proliferación de enfoques basados en la preferencia del psicólogo
más que en una elección fundamentada con rigor científico. Al respecto, Segre realiza un estudio sobre la predicción en el uso de las técnicas de intervención psicológica de 6 especialistas prestigiosos en el área de la psicología del deporte. Encontró tendencias diferentes en el orden de conveniencia, dadas por ello a las intervenciones. A continuación, se exponen las preferencias encontradas por Segre en estos psicólogos. Por simple inspección, se constata la diferencia en los juicios expresados por los diferentes especialistas. Hay una selección variada sobre el tema de la relajación, la visualización, el entrenamiento como modelo y otras intervenciones. El autor de esta obra encuestó a 7 psicólogos del deporte cubano sobre los cuales eran las intervenciones que a juicio de ellos eran preferibles para la preparación mental de los deportistas. Las respuestas que se hallaron fueron visualización, persuasión, establecimiento de metas y relajación, técnica respiratoria. En ambas encuestas se observa que hay diferencias en el orden de jerarquía que se le adjudica a cada intervención, siendo desigual en los autores entrevistados. Como tendencia, estas deficiencias pueden llevar a pensar que se producen tantos efectos positivos como negativos con una técnica u otra. De este modo, cabe opinar también que otros factores más allá de la técnica parecen incidir en el impacto que se ejerce sobre los deportistas. Si la propensión a usar una técnica es investigada, se encuentran igualmente resultados polémicos. Por ejemplo, Buceta afirma, de acuerdo con sus experiencias, que un método totalmente eficaz de intervención es el refuerzo positivo. Sin embargo, una revisión realizada por Casal sobre las investigaciones dedicadas al estudio de la retroalimentación positiva arrojó resultados diferentes a los expuestos por Buceta. En los trabajos de Horn se encontraron conclusiones que expresan más que la cantidad de retroalimentación positiva y negativa, lo significativo es que sea contingente a la obtención de una meta apropiada, al nivel de ejecución logrado y a las atribuciones del deportista en relación con el control personal de su realización. Horn mostró cómo aquellos que fueron o no reforzados verbalmente con frecuencia por el entrenador puntearon más bajo en la autoevaluación de la propia maestría que aquellos que fueron frecuentemente criticados. En realidad, el criticismo fue contingente con la buena ejecución real y no así el refuerzo positivo. Casal arguye que Horn y Gadd, en un estudio con deportistas de 10 o 14 años, hallaron que los niños que se perciben competentes y tienen un sentido de control interno identifican el incremento de sus habilidades y la comparación con sus propios compañeros como las fuentes preferidas de información y retroalimentación. Los que puntean bajo en dichas características utilizan más las evaluaciones de sus padres y maestros. De esta forma se puede analizar que no existen conclusiones absolutas sobre el refuerzo positivo. De igual forma ocurre en la literatura científica con otras técnicas de intervención. Como se puede analizar, existe una gran complejidad en los mecanismos psicológicos que se ponen en juego, fruto de la aplicación de una técnica. A veces el sentido común nos lleva a formar una opinión respecto al tema y la investigación rigurosa nos muestra que resulta más complicado el fenómeno en análisis. En esta misma dirección, metaestudios realizados sobre las técnicas de intervención psicológica por diferentes autores exponen que el éxito no depende de las intervenciones, sino de la comunicación establecida, las características de las personas involucradas en la intervención. En este caso, el deportista y el psicólogo, así como la pericia del psicólogo para efectuar su labor. De modo que es necesario significar la importancia que tiene la personalidad del psicólogo y las características del deportista. Si la relación deportista-psicólogo se define como una relación interpersonal, es lógico considerar y estudiar en forma sistemática las características personales del psicólogo, tales como la capacidad de persuasión que posee, la empatía, el calor humano, la autenticidad. Estas son características que juegan un papel trascendental en los resultados de las intervenciones psicológicas. En suma, la salud mental del psicólogo y su poder de persuasión están entre los factores más consistentes requeridos para el trabajo con eficacia y eficiencia. La empatía, la autenticidad y el calor humano son los primeros factores identificados por los investigadores anteriormente citados. La flexibilidad del psicólogo, su honestidad y su habilidad para calmar la ansiedad básica y su sentido del buen humor son características primordiales. Las características del deportista también deben ser tomadas en consideración.
para establecer un pronóstico favorable de su respuesta a los procedimientos de intervención. Una de las tentaciones más peligrosas para el psicólogo y el entrenador está en pensar que todos pueden llegar a modificar sus actitudes y erradicar sus dificultades en el deporte. En nuestra experiencia, para pronosticar un proceso aceptable en el desempeño de las intervenciones, se requiere al menos que el deportista presente las cualidades siguientes: grado de educación, responsabilidad personal y social, capacidad para tomar relaciones interpersonales, motivación para cambiar. En general, los deportistas que venden su aceptación al trabajo de los psicólogos tienen características más o menos comunes. En los deportistas que se identifican por poseer un cierto grado de responsabilidad personal, social y motivación para cambiar, son los que alcanzan mejores resultados en los procedimientos de intervención. Considerando los beneficios y riesgos potenciales que se presentan en todo intento de integración psicólogo-deportista, a nuestro modo de ver, lo más importante son la calidad de la interrelación psicólogo-deportista y la personalidad de los participantes. Factores que deben tenerse en consideración para llevar a cabo las intervenciones psicológicas, entre los que tenemos también las características del deporte, el estilo de dirección del entrenador, las condiciones de trabajo para el psicólogo. Las características del psicólogo establecen cierta urgencia al tipo de intervención que se realiza. Por señalar algún ejemplo, los deportes de arte competitivo con elevadas exigencias a la coordinación motora reclaman más de procesos de concentración de la atención óptima, programas adecuados de la imagen mental del movimiento, un grado determinado de activación y ansiedad para los deportes de resistencia, donde el empleo del potencial energético del deportista y la tolerancia al cansancio y a la monotonía constituyen casi todo. Entonces, en cada caso existe una variedad de técnicas de intervención para preparar al deportista de acuerdo con los requerimientos específicos del deporte que practica. El estilo de dirección del entrenador también tiene una gran trascendencia, ya que la mayoría de las intervenciones psicológicas, entre ellas el entrenamiento mental, se desarrollan en las condiciones de ejercitación en el campo deportivo, donde el apoyo del entrenador resulta esencial. El mejor programa de entrenamiento psicológico no servirá para algo si actuamos aislados del entrenador y su grupo de apoyo. Eso es así, como señala Pérez Recio, por razones principalmente de la pérdida de información resultante. El psicólogo debe conocer, entre otras cuestiones, cuál es el grado de entrenamiento del deportista. Ninguna intervención psicológica puede suplir los resultados del entrenamiento deportivo. Un deportista mal entrenado que no logra por medio del mismo el desarrollo de sus capacidades deportivas no entrará en la psicología del deporte una solución a sus insuficiencias y debilidades. No se trata de clonar en el deportista las habilidades, sino esas habilidades tienen un sustrato que está determinado por el grado de entrenamiento que presenta el deportista. Parte del éxito del psicólogo en sus relaciones con los entrenadores depende de un adecuado encuadre de la tarea, de que el psicólogo brinde las respuestas que le son solicitadas. A pesar de estas medidas, hay entrenadores que no permiten llevar a cabo el trabajo de la forma planificada debido a sus propias características de personalidad, y tener un desempeño exitoso con sus deportistas resulta de una moderación particular de estos casos. La mayoría de los entrenadores con los que se tiene la posibilidad de realizar intervenciones hasta sus últimas consecuencias se caracterizan por haber logrado de forma estable éxitos en su deportista. Están acostumbrados a trabajar con profesionales que apoyan la teoría y metodología del entrenamiento, por normas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, biomecánicos y otros. Tienen respuesta socializada a su agresividad frente a los fracasos y a la frustración. Es necesario conjugar todo lo señalado anteriormente para elegir el tipo de intervención a realizar, para lo cual se recomienda en el momento de seleccionar las intervenciones considerar lo siguiente: nivel de empatía logrado con el deportista, características generales de su personalidad, la urgencia de reducción de su estado emocional actual muy intenso, hipótesis general que nos plantea con nuestra intervención. A estos factores le sigue un conjunto de circunstancias que es de primera importancia tenerlas en cuenta, tales como actitud del deportista hacia el método, éxitos alcanzados en ocasiones de haberla utilizado, control de la efectividad, objetivos que se persiguen, complemento de un método a otro,
Con referencia a la actitud hacia el método, es imprescindible conocer las opiniones del deportista. O sea, el método que nosotros vamos a emplear, qué opinión y qué antecedentes ha tenido el deportista en relación con este. Gran parte de los cambios que se obtengan se relacionan con la disposición del deportista hacia la técnica de intervención. Por norma, están quienes estiman que los métodos de relajación no se avienen a su temperamento y forma de comportarse. Entonces el psicólogo puede elegir otras variantes. Existen excelentes sistemas de intervención psicológica que en la práctica muestran un alto valor para diferentes fines en el deporte. Sin embargo, las creencias, prejuicios y hasta la cosmovisión del deportista puede desechar su empleo por muestra. Algunas de estas técnicas para lograr una correcta regulación de las emociones se relaciona con la práctica de la meditación, y hay deportistas que con solo pronunciar esta palabra estiman que se encuentran en un campo donde reina la superchería. El psicólogo siempre debe tener en cuenta las formas espontáneas y empíricas que el deportista utiliza para lograr el control de su mente, y a la vez debe respetar las mismas, aun cuando no están certificadas dentro de la práctica psicológica. Por ejemplo, todos conocemos de la influencia nefasta del pensamiento negativo antes de una competencia. Si bien hay deportistas que plantean que ellos piensan que todo resultará mal para lograr que todo marche bien. Con este enfoque de enfrentamiento al estrés de la competencia, estiman que les va a ir bien. El psicólogo debe saber llevar al deportista desde una actitud errónea de pensar negativo a la que demuestran los estudios y experiencias que resultan más convincentes. Otro aspecto de relevancia es conocer los procesos que tiene el deportista como resultado de la intervención sobre el deportista. Resulta de interés tener esto bien informado. Ante todo, recordemos que el psicólogo no está involucrado con el éxito en la competencia, es nuestro punto de vista, o la realización personal del deportista dentro del entrenamiento deportivo, sino que está tratando de garantizar que el deportista pueda encontrarse en un estado óptimo desde el ángulo psicológico y con ello sea atraído a hacer uso de todo su potencial, o al menos mantener un estándar de rendimiento con una determinada estabilidad, y continúe la dirección de desarrollo progresivo dentro de la actividad deportiva que realiza. Por tanto, los resultados deportivos no son un indicador de la eficiencia y eficacia de la aplicación de las intervenciones. La necesidad de valorar qué repercusión tuvo en el deportista las intervenciones psicológicas es de un significado especial y que no debe ser analizado a la ligera, a tal punto que requiere una exposición amplia que se expone más o menos a continuación. Casi siempre los entrenadores y otros especialistas del deporte insisten en tener información acerca de cuánto influyó el trabajo psicológico en los resultados deportivos y si es posible que se exprese sus consecuencias en términos de porciento. ¿En qué porciento influye la preparación mental para el logro de los resultados? Ya hablamos de en un trabajo del psicólogo. No debe vincularse a las posibles victorias del deportista. También están quienes en la victoria deportiva no recuerdan los compromisos y las posibles incidencias de la labor psicológica en los beneficios que puede reparar la buena presencia psíquica de los deportistas. No deja de resultar muy generalizado que cuando el deportista sufre de una derrota se achaque a lo psicológico las causas de la ocurrencia. Ante esta circunstancia es provechoso tener ciertos controles para poder determinar en qué la intervención psicológica tuvo un efecto y en qué no. Por ello, es apreciable que se tenga una tasa inicial de los atributos que nos proponemos formar, desarrollar o modificar por medio de las intervenciones psicológicas. Hay muchas cualidades indeseables que es factible medir o valorar, a veces hasta por medio de escalas nominales. Pongo de ejemplo el grado de ansiedad rasgo o ansiedad elevada, la cantidad de fallos o errores que se cometen al ejecutar determinadas acciones, o el grado de disposición para llevar a cabo una tarea o el entrenamiento en competencia o en entrenamiento. Las tasas iniciales deben ser registradas y guardadas. El entrenador puede tener una determinada acción de su ponderación o en el perfeccionamiento y objetividad de los valores que se fijan a cada aspecto. Los valores pueden tener su origen en la aplicación de psicodiagnóstico u otros métodos de investigación de la psicología del deporte. Entonces,
se procede a la intervención psicológica y posterior a la misma se vuelve a realizar el mismo procedimiento de valoración referido al inicio en relación con los atributos o cualidades que formaban parte del motivo de intervención. Y siendo así, podremos tener un resultado de la eficacia y eficiencia del trabajo psicológico en el deportista. Existe un conjunto de procedimientos de evaluación a los efectos de la intervención psicológica, entre los que se encuentra conocimiento del plan por parte del deportista y del entrenador, autoinforme de cumplimiento y eficacia del deportista, opiniones de los entrenadores sobre los resultados de la intervención, empleos de cuestionarios y test. De ellos, por ejemplo, en relajación está la autovaloración de la efectividad de las acciones. En test de visualización está el test de Robert, que registra la efectividad en la claridad y control de las imágenes. En entrenamiento de la atención se encuentran los anillos de Landor. En entrenamiento psicológico, el cuestionario de Orley y Rushard. Estos últimos son algunos de los cuestionarios que recogen las vivencias acerca de la modificación de las habilidades del deportista, fruto del proceso de intervención. Seguidamente se pone una de las partes del cuestionario desarrollado por Orley para registrar la forma en que contribuyeron las intervenciones psicológicas a los deportistas. Cuestionario de evaluación de final de año. El propósito de esta evaluación es determinar en qué medida siente que el programa de entrenamiento mental influyó en el deportista. Por favor, se usa en esta escala relacionada en la cual 5 indica muy obstaculizado o indica no efecto, y 5 indica ayuda, mucha ayuda, para expresar cómo siente o considera que cada uno de estos componentes del programa relacionado a continuación influyó en el deportista en relación con su forma de buscar y perseguir sus metas individuales en el año. Entonces esto se efectúa y podemos tener una representación de lo ocurrido. Teniendo los elementos anteriores, el psicólogo debe evaluar también cuál es el criterio del entrenador. Esto puede facilitar su apreciación acerca de si el deportista ejecutó su actividad en la competencia o en el entrenamiento de la forma que él esperaba, si se cumplieron los pronósticos en cuanto al grado de rendimiento, lo que no incluye necesariamente la victoria. Por último, más allá de la elección de la intervención y de sus posibles efectos positivos, el psicólogo aún debe considerar la existencia de errores en la forma de enfocar la aplicación de las intervenciones, los cuales se describen de la forma siguiente. En el plano teórico y metodológico encontramos en el estudio de las intervenciones psicológicas la misma fragmentación en la literatura que existe en áreas como el estudio de la personalidad. Uno de los problemas que presenta la aplicación de las intervenciones psicológicas consiste en la unilateralidad y la división existente entre las teorías que sirven de base al quehacer y el uso de las mismas en cuanto a los niveles de lo psíquico en que se dedican. En realización a esto, González Rey argumenta que las distintas escuelas en psicoterapia que sirven de base para el desarrollo de las intervenciones se orientan en niveles diferentes, con lo cual son capaces de resolver satisfactoriamente solo aquellos problemas que se inscriben en el nivel que resulta objeto de su atención. De esta manera, se puntualiza que el análisis conductual interviene en aquellos procesos que se dan en el nivel del comportamiento. En la intervención sobre este nivel básicamente ocurre por medio del mecanismo de condicionamiento, como si el comportamiento se agotara en los condicionamientos, sobre todo mediante la reconceptualización de las categorías sobre las cuales el sujeto opera. El humanismo se orienta a la reconstrucción de la intencionalidad y la abolición del sujeto, a la repercusión de su capacidad de autodeterminación, fundamentalmente trabajando en el nivel consciente de la personalidad. Y el psicoanálisis se orienta a trabajar esferas inconscientes mediante acciones terapéuticas profundas, por mencionar los enfoques más relevantes. Cada una de estas posiciones de un planteamiento teórico muestra como absoluta su comprensión de la personalidad y el nivel de funcionamiento psicológico al que se orienta su intervención, con lo cual deforma tanto su comprensión de la personalidad como las posibilidades de efectividad de las acciones que utilizan. El funcionamiento psicológico del individuo como personalidad se integra sistemáticamente en distintos niveles de regulación psicológica, expresándose en cada uno de ellos particularidades generales del sistema de la personalidad. Tomar como absoluto uno de estos niveles, ignorar los otros,
significa simplificar la naturaleza real de la personalidad. Todo ello nos lleva a enfatizar la necesidad de integración de las intervenciones psicológicas diferentes por su concepción en un enfoque único e integral del proceso de preparación mental del deportista. Por tal motivo, González Rey alega que las intervenciones que se desarrollan en marcos conceptuales diferentes deben ir orientadas de forma individualizada a la personalidad como sistema, no agotándose en ninguna manifestación parcial de esta, por lo cual resulta válida siempre que estén orientadas por una concepción general de la personalidad. Los psicólogos del deporte debemos considerar para cualquier intervención va dirigida a un sujeto vivo que participa activamente en la interacción donde se produce. Operar las intervenciones con una tecnología centrada en los procedimientos y dirigida a formas parciales del comportamiento representa una inadecuada representación, tanto en la personalidad a quien se dirige dicha intervención como del fruto mismo de la preparación psicológica. En la trayectoria de las intervenciones debemos integrar nuestro conocimiento sobre la personalidad del deportista en un diagnóstico diferenciado del mismo, incorporando a este diagnóstico todos los elementos del estado actual del deportista, como pueden ser su representación sobre lo que le ocurre, su disposición a mejorar su estado anímico, los conflictos más agudos que experimenta, sus limitaciones y deficiencias. De este diagnóstico surge una estrategia de intervención dirigida no solo a sus limitaciones e insuficiencias, sino al deportista como portador activo de un estado inadecuado. Estas estrategias integran acciones concretas en los distintos niveles de la regulación psicológica, las cuales se interrelacionan estrechamente entre sí por medio de las necesidades que van apareciendo en el deportista a lo largo del proceso de preparación deportiva. Por ejemplo, si aplicamos una intervención que proviene de la terapia conductual, es necesario que la intervención sobre el comportamiento no se limite por la extinción o reforzamiento de un comportamiento concreto, tomado como unidad aislada y parcial de la expresión individual, sino que tiene también un sentido integral para el deportista, expresado en las vivencias, reflexiones y puntos de vista de este cambio, implica lo que constituyen los verdaderos resortes psicológicos de una transformación de la personalidad, cuyo elemento desencadenador pueda lograrse en la intervención a nivel del comportamiento. De este modo, intervenir en el plano del comportamiento no es más que una acción complementaria en el marco de un sistema de acciones de procesos de preparación mental, cuyo centro es el deportista en su verdadera unidad y diversidad. Por tanto, el alcance de las acciones del psicólogo tendrá que ser evaluado en el sentido de estas por el deportista. Al colocar la personalidad del deportista en el centro del trabajo del psicólogo, este debe informar al deportista y al entrenador del procedimiento de intervención, de los posibles beneficios, prejuicios, de los cuidados y controles necesarios para cada método. Con esto termino esta parte que realmente está centrada en todos los temas metodológicos que preceden el desarrollo de intervenciones psicológicas.